Hablaremos de un método de depilación natural, económico, efectivo, apto para todo tipo de piel, incluso para pieles sensibles, con el cual obtendrás una piel sin vello y exfoliada. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Emily. El día de hoy hablaremos de un método de depilación natural, económico, efectivo, apto para todo tipo de piel, incluso para pieles sensibles, con el cual obtendrás una piel sin vello y exfoliada, como lo es el método de depilación con azúcar y limón, el cual lo puedes realizar de una manera cómoda en tu casa. Es necesario acotar que existen varios métodos para la eliminación del exceso de vello corporal, como son la afeitadora, las cremas depiladoras, la depilación con cera, la electrólisis y el método de depilación con láser. El día de hoy te traigo la depilación con cera de azúcar y limón, el cual es un método que te traigo directamente de Marruecos. En este video aprenderás cómo realizar la mezcla para obtener esta cera natural, también la manera en que se aplica y cómo volver a utilizarla en momentos posteriores. Así que vamos a ello, ¿te parece? Ingredientes. Los ingredientes son sencillos, se basan en azúcar, limón y agua. Las proporciones son las siguientes. Vamos a basarnos en la medida de este vaso. Esta cantidad de agua, esta cantidad de limón y esta cantidad de azúcar. Siempre a esto, 9. Siempre. Sí, normal. 9. 9 normal. Cuando hierve, bajar a 6. La color. Hay color Marrón. marrón. Sí, marrón. Todavía es blanco. Sí, blanco. Poquito blanco. A ver. Sí, normal, no pasa nada. ¿No? Muy blanco, ¿verdad? Muy Sí, blanco. blanco. No. Tiene que quedar como así, ¿no? Ah, ok.
color bien. El color, sí. Ese es el color, Nadia. Ese color. Marrón. Sí, marrón. Sí, marrón. Ese color. Color bien. Un poquito, le falta un poquito. ¿Sí? Tiene que hacer esto, ¿cierto? Así. Sí. Como siempre dar vuelta, 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 siempre. Sí. Todo el tiempo. A ver, muy caliente. ¿Qué pasó? Wow. Caliente. Ahora bien. Sí, ahora bien. Sí, ahora bien. Bien. Tengo que ver todo, quiero aprender bien. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Caliente? Caliente. Mucho. Mucho caliente. Mucho caliente. Mucho, 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 mucho. Ah. ¿Ya? ¿Listo? ¡Ah! Aprovechar cada gota de esta preparación, que no se pierda nada, nada se puede perder porque fue mucho trabajo. Entonces, bueno, de aquí vamos raspando la olla. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora
Quedó bien, bien. Bonito. Parece como oro. Oro. ¿Oro? Sí. Mucho. Parece oro. Eres rica, Nadia. El color, bien. El color. Bonito. Me gusta. Listo, está buena. Ay, qué bueno. Ay. Ah. Vale, perfecto. Está bien. Bien. Ajá. Ah, vale. Vale. La cantidad de cera que nos sale la vamos a dividir en diferentes porciones, las cuales vamos a guardar en bolsas plásticas o plástico grueso resistente al calor. ¿Perfecto? Perfecto. El tamaño de esta bola la partimos en 3 para que nos alcance para el área de las axilas, el bikini y las piernas. Entonces aquí la vamos a partir una. ¿La bolsa? Es necesario que sea un papel grueso o bolsa plástica resistente al calor, porque si escogemos un plástico delgado, este puede quedar incluido en la preparación, adulterándola y haciendo que esta mezcla no sea tan efectiva al momento de usarla. Una vez guardadas en estas bolsas o en este plástico resistente al calor, van a guardarse en la nevera y cuando vayamos a utilizarla simplemente agarramos la porción correspondiente que vamos a emplear para ese momento. Esta porción nos alcanza perfectamente para toda la superficie corporal. Es necesario comentarles que para hacer este video me sacrifiqué por varias semanas para dejar crecer mi vello y poder hacerle este video. Así que espero que les guste. Por favor, déjenme muchos likes. Cualquier cosa, cualquier duda me pueden preguntar aquí abajo. Comenta y comparte, que puede ser de utilidad para cualquier persona que le interese este tema. Me da muchísima pena, pero bueno, así fue. Uy, sí, qué bueno. Una vez que vayamos a realizar esta depilación en momentos posteriores, no en el momento en que realizamos la mezcla o la preparación, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, sacamos una porción de estas que guardamos en la nevera. Esta la podemos utilizar de dos formas, la forma fría o la forma cálida o caliente. A mí particularmente me gusta más la forma caliente porque el calor hace que el poro se dilate, haciendo la depilación más fácil y efectiva y rápida también. Para la forma caliente lo hacemos de la siguiente manera: colocamos una olla o una sartén con agua al fuego. Cuando veamos que está a punto de romper en hervor, que es cuando tiene estas burbujas, entonces apagamos. Luego superponemos o tocamos el agua con nuestras manos. Vamos a tomar una de estas porciones que tenemos preparada para nuestra depilación y estiramos y doblamos, estiramos y doblamos. Podemos tocar el agua
cuantas veces sea necesario para obtener nuestra masa flexible para poder hacer nuestra depilación. La depilación en frío es muchísimo más sencillo porque vamos a utilizar nuestro propio calor corporal. Tomamos una de estas porciones y estiramos y doblamos hasta que veamos que está flexible. Entonces ya estaría lista para utilizar. Antes de depilar es importante limpiar el área y, si es posible, darnos un baño con agua tibia, lo cual va a facilitar la depilación en vista que se dilatan los poros. El tamaño del vello debe ser adecuado, debe medir entre 3 y 5 milímetros, lo que crece habitualmente en un periodo de 3 a 4 semanas. Para que de esta manera la cera pueda adherirse de una manera efectiva y arrancarlo de raíz. Reconocer que yo misma quise practicar esta técnica en momentos posteriores con estas porciones que me quedaron de esta preparación, pero realmente fue poco exitosa. Creo que necesita práctica. Estas personas son muy hábiles en esto, ya que vienen manejándolo como una tradición, lo ven de la abuela, lo ven de la mamá, ven cómo preparan esta mezcla desde niñas, cómo la realizan, cómo la aplican. Tienen esa destreza para manejar esta preparación o esta cera tan caliente con las manos. Yo me hice unos pegotes increíbles, que bueno, que gracias al aceite lo pude solventar. Entonces, posterior a la depilación es recomendable retirar los excesos con algún aceite. Puede ser aceite de bebé, que en mi caso yo utilicé aceite de bebé con aloe. Ahora echamos agua caliente ahí a la estufa, un poquito de esta agua que tenemos en el sartén, y empezamos el brillo. Si quieres yo lo limpio, Nadia. ¿Qué? Que si quieres yo limpio. Claro, con agua caliente, que se remueva todo. Agua caliente y un brillo. Vamos limpiando. Espero que les haya gustado el video del día de hoy, que les haya sido de mucha utilidad y de mucha ayuda. Si te gustó, recuerda darle like, comenta aquí abajo por si tienes alguna duda o recomendación o alguna sugerencia para próximos videos. Recuerda darle like, comentar, compartir y suscríbete a mi canal, donde te estaré esperando con nuevos interesantes videos. Adiós, hasta la próxima. Chao.